Hablaremos hoy de levitaciones. Señores, que desafiando la ley de gravedad, acostumbra uno a decir, antes de decir lo que viene, se elevan en el aire. Nunca entendí el inciso desafiando la ley de gravedad. Puede uno elevarse en el aire perfectamente sin formular desafío alguno. Incluso muchas de estas personas que según es fama han levitado no tenían siquiera noticia de la existencia de la ley de gravedad. En algún caso ni siquiera había sido formulada todavía, de modo que mal podían desafiarla. Como quiera que sea, hablaremos de señores y señoras que han levitado. Es probable que la ascensión de Cristo, así como la asunción de la Virgen, inspiraran a ciertos místicos el deseo más o menos consciente de reproducir esas ascensiones. Las levitaciones más famosas fueron las de Teresa de Ávila, Bernardino Realino y Francisco Suárez. Ya hemos hablado muchas veces aquí, en este programa, de María Egipcíaca y también de el simpático monje José de Copertino. Bien, Santa Teresa, que dentro de su misticismo poseía un espíritu muy positivo, por decirlo así, se quejaba de levantamientos en el aire que no podía evitar. Es decir, no es que deseaba ascender, no lo deseaba en absoluto y le sucedía. Y le provocaba esto una gran molestia y según parece un gran desgaste de energía. Ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas, esperando recibir la comunión. Allí notó que podía ver la parte superior de las cabezas de sus compañeras durante sus rezos. Y cuando regresó al piso, prohibió a sus compañeras que hablaran del asunto con las autoridades. Parece que cada vez que advertía que estaba por levitar, Teresa se arrojaba enseguida al suelo y las compañeras trataban de sujetarla. Sin embargo, casi nunca podía evitarse la elevación. En una oportunidad, Teresa elevó con ella a una priora que intentó sostenerla en tierra. Dicen que Teresa suplicaba que Dios tuviera a bien no favorecerla con mercedes que se revelaran por signos externos, pero no hubo caso. Teresa siguió elevándose. Cuando quería resistirse, sentía bajo sus pies asombrosas fuerzas. Esto nos da idea de la forma en que ella levitaba o que uno levita. No es que tiran desde arriba, sino te levantan desde abajo. Esto podría asustar a algunos. Una de las levitaciones más célebres de Teresa es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz, que casualmente había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Parece que Juan de la Cruz le estaba hablando de la Trinidad y él se elevó en el aire en ese momento. Y junto con él su asiento, lo cual ya es mucho más asombroso, ¿no? Inmediatamente Teresa también se elevó y continuaron la conversación a un par de metros sobre el suelo. Sor Beatriz de Jesús, que entró por casualidad en aquel momento, pudo ver semejante escena. Otras carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas que luego iban a servir en 1622 para que Teresa fuera santa. Francisco Suárez fue un jesuita que nació en el año 1548. Era de Granada y defendió siempre la idea de que la Iglesia debía tener supremacía sobre el Estado. Hay unos cuantos escritos al respecto que le corresponden. Pero también en sus ratos libres levitaba. Un día Jerónimo da Silva, otro jesuita, lo vio. La historia fue así. El superior Pedro de Aragón le había ordenado a Jerónimo que le llevara un mensaje a Francisco Suárez. Jerónimo fue hasta la celda de Suárez
y antes de entrar se asomó. Y Francisco Suárez estaba rezando, suspendido en el aire, justo frente a un crucifijo que estaba colgado de la pared a cierta altura. Ha escrito el propio Jerónimo, que salió de allí con los cabellos erizados como los pelos de un cepillo, cosa que nos hubiera ocurrido a cualquiera de nosotros. Imagínese que usted va a entregar un memorándum a un amigo suyo, a un cura, lo que sea, y lo encuentra rezando a 2 metros del suelo. Salgo corriendo. Yo salgo corriendo, ¿no? Pero este Jerónimo esperó un rato hasta que Francisco Suárez estuviera instalado en el suelo. Hizo muy bien, hay que ser discreto ante los milagros. Al rato se asomó otra vez, pero Suárez continuaba, esta vez a media altura, había bajado un poco. Después esperó otro rato hasta que escuchó un ruido y se presentó por tercera vez. Entonces Suárez ya estaba en el escritorio y recibió el mensaje y Suárez le preguntó a Jerónimo por qué no se lo había dicho antes, vamos. Y Jerónimo debió explicar que no había querido interrumpir su vuelo y provocar o su ira o un accidente, ¿no? Francisco Suárez se rió un poco y le suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara lo que había visto. Evidentemente Jerónimo no cumplió con aquel pedido. Un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, otro que fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías da Ponte que pasaba por un corredor y cuando atravesaba la zona de influencia de la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Quiere decir que era una levitación notablemente involuntaria, de esas levitaciones que uno tiene durante el sueño. Uno sin darse cuenta levita y termina durmiendo cerca del techo. Cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, lo vi al padre Bernardino durmiendo en el aire, el testigo fue advertido de que tuviese buen cuidado de no exagerar los hechos. Entonces la declaración firmada por Tobías da Ponte, claramente despojada de toda devoción barroca, fue la siguiente: Bernardino Realino voló. Es un estilo interesante. Citemos para terminar una lista de casos de personas que han levitado. Claude Hier, el director del seminario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. André Hubert Fournet hizo lo propio, pero en 1793. Quiere decir que el que hizo lo propio fue Claude Hier. Debió esconderse por mucho tiempo Fournet, porque estábamos en plena época del terror. Imagínense, una santidad, un milagro no era lo más adecuado, ¿no? Plena época del terror de la Revolución Francesa. Estamos aboliendo la religión, ciudadano, y usted me viene con milagros y levitación. Me parece que... Bien. Michael Garicoit murió en 1863, fue el fundador de la congregación de sacerdotes de Beth-Aram, se elevaba cada vez que decía la misa. Así que lo hizo muchas veces. Gemma Galgani de Lucca era una mujer romana que murió no hace tanto, en 1903, y parece que levitaba y una vez se ofendió, porque al hallarse en éxtasis, se elevaba a la suficiente altura como para abrazar un crucifijo o una figura que no hubiera podido alcanzar en otras circunstancias. Entonces el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con aquellas facultades para limpiar los vitrales de su congregación. Y Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel sitio y también la levitación. Era un poco de respeto, ¿no? Bueno, estos son los casos de levitaciones que hemos coleccionado para que compartamos con nuestros oyentes el estupor correspondiente. ¿Usted quiere dedicarle algo a alguno de estos voladores? Yo a uno que no hemos nombrado hoy, que es mi preferido, que es el monje volador San José de Copertino. Sí.
Está bien. Y a mí me gustaría dedicarle esto a Santa Teresa, Alejandro, que padecía de este don, y debe ser algo realmente, creo, muy difícil tener un don tan grande que uno no desea, ¿no es cierto? Y que, en definitiva, se hace la voluntad de Dios y no la de ella, diría, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. También parece, conforme a las declaraciones, que es necesario afectar un deseo de discreción que finalmente no se cumple, ¿no? Nunca. A Luciano el volador, ¿recuerdas? El canillita volador, que volaba y aprovechaba este don para colarse en la cancha de Vélez. Como así también para rescatar barriletes enredados en los cables de la luz, recobrar pelotas extraviadas en las terrazas ajenas, etcétera. Es decir, utilizaba el don del vuelo para causas nobles. De todos modos, no es lo mismo volar que levitar. La levitación es un ejercicio modesto. El vuelo requiere espacios más amplios, señala la posibilidad de traslados, un lugar de más bien espectaculares, y un desplazamiento rápido, continuo y sujeto a la voluntad del volador. Muy difícil volar sin poder gobernar ese vuelo, ¿no? En general, casi todos los seres que vuelan deciden a dónde van, claro, con la probable excepción de los vilanos. Sí, los panaderos. Claro, que dejan esa decisión a cargo del viento. Sí. Podrá decir algún oyente que eso no es volar, que eso es simplemente flotar en el aire. Si te arrastra un ventarrón, no estás volando. Bien. Hemos ido a buscar tangos voladores a la discoteca y conseguimos este. Es un tango ciertamente dedicado a la levitación. Es que se llama Como la mosca. Como la mosca. Y lo canta Carlos Gardel. Adelante.